El tema que nosotros tenemos que abordar, tiene que ver con las civilizaciones del Antiguo Oriente. Ya estamos en la historia, ya dejamos atrás la historia ágrafa o la prehistoria, y vamos a abordar el estudio de los primeros pueblos desarrollados que existieron en la antigüedad y en donde ya conocían la escritura. Ya se había inventado la escritura y ya podían escribir, y por tanto de estos pueblos ya tenemos documentos escritos. Esas primeras civilizaciones, si bien nosotros vimos que los primeros seres humanos aparecieron en África y se expandieron por Europa, Asia, Oceanía y al final a América, las primeras civilizaciones, o sea, los primeros desarrollos de la cultura, de una cultura más avanzada, más desarrollada, más cultivada, se dieron en Oriente, no se dieron en África. El continente africano, en este sentido, fue un continente que quedó en desarrollarse, que quedó un poco atrasado. Y los pueblos que alcanzaron niveles superiores del desarrollo vienen de Oriente. Recordemos que Oriente es el este. Oriente representa el este, entonces está al este. Es lo que es el continente asiático. Aunque podemos hablar, cuando hablamos nosotros de Oriente, del cercano o el próximo Oriente, del Medio Oriente y después del lejano o extremo Oriente, donde podríamos mencionar a China y Japón, por ejemplo. ¿Cuáles son estas civilizaciones del Antiguo Oriente que nosotros vamos a abordar? Vamos a hablar de las civilizaciones que se dieron en la Mesopotamia, Persia, la civilización palestina, donde estuvo el pueblo hebreo, los egipcios, Egipto, los fenicios, la civilización de la isla de Creta, de donde viene el mito del Minotauro, la civilización de la India y la civilización china. Son las grandes civilizaciones, las primeras civilizaciones de la antigüedad. Aquí podemos ubicar en este mapa dónde se encontrarían estas civilizaciones del Oriente. Nosotros podemos ver que aquí, en estas regiones, lo que está con los círculos rojos y el círculo verde, aparecieron los primeros pueblos desarrollados de la antigüedad. Fíjense que no es Europa, no es América, no es África tampoco, no es Oceanía, sino que es Asia. Los primeros desarrollos de la civilización fueron en Asia. Los óvalos rojos indican el próximo o el cercano y el Medio Oriente. ¿Por qué próximo? Porque estaba cerca de Europa, porque estos nombres lo pusieron los europeos, que fueron los más importantes investigadores de las culturas comparadas. Entonces, como estaba cerca de Europa, le pusieron cercano Oriente a la parte de Oriente más cerca de Europa. Medio Oriente a la que está más al este, y lo que está todavía más al este, que algunos llaman el sudeste asiático o el asiático, el extremo o el lejano Oriente. Lejano porque quedaba lejos de Europa. Lógicamente, si uno esto lo diría desde Australia, por ejemplo, el lejano Oriente sería el cercano. Pero así como vimos en su momento que los ingleses habían establecido el meridiano de Greenwich, el meridiano cero, que el que divide Oriente y Occidente, porque ellos están allí, bueno, también los europeos llamaron cercano lo que está cerca de Europa, y lejano lo que está lejos de Europa. La Edad Antigua fue la primera edad de la historia, y comienza con la escritura, cuando se inventa la escritura, aproximadamente en el año 3000 a.C., ya en la edad de los metales. Y dura aproximadamente 3500 años, y se considera que termina la Edad Antigua cuando en el año 476 después de Cristo, Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente, cae invadida por los bárbaros, que sacan al último emperador, un joven, eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos el Imperio Romano, y desaparece el Imperio Romano de Occidente y con él termina la Edad Antigua. La Edad Antigua fue una época de los grandes imperios y las grandes civilizaciones de la antigüedad. Pueblos que fueron muy antiguos y sin embargo tuvieron grandes desarrollos arquitectónicos, algún tipo de desarrollo astronómico, matemático, algunos símbolos y reglas y principios de la matemática datan de esa época. Se inventa las formas de calcular la circunferencia y la superficie del círculo, habiendo descubierto el número pi. Se inventa la moneda, el préstamo a interés, la rueda,
formas de realizar edificaciones, hasta el cemento proviene de esta época, y eso que estamos hablando de miles de años antiguos. Y además es una edad cosmocéntrica la edad antigua. Quiere decir que la atención, la mayor atención que recibía era el cosmos, era el mundo. Le llamaba la atención cómo todo estaba ordenado, cómo los planetas siguen unas ciertas reglas, unos ciertos principios, cómo las estaciones siguen ciertas reglas, cómo los animales y los vegetales también, todo siguiendo un orden. Eso es el cosmos, el mundo ordenado. Las personas sabían que si sembraban en determinada época no iban a tener cosecha, si sembraban en otra época sí iban a tener cosecha, que además si uno sembraba determinada cosa iba a obtener este fruto, si sembraba otra cosa este otro fruto, y eso los admiraba al ver cómo hay reglas que se dan en el cosmos, cómo a una estación le sigue la otra, y después le sigue la otra, y después le sigue la otra, en una sucesión, cómo al día le sigue la noche, todo cumpliendo con determinadas reglas y determinados periodos. Fue la Edad Antigua una época que para los seres humanos fue difícil, por un lado en donde había que combatir, que luchar para tener acceso a las fuentes de la supervivencia, para tener acceso a buena tierra, para tener acceso a las zonas cerca de los ríos, para poder proteger lo que uno tenía y que no sea asaltado por otros pueblos, y en donde, desgraciadamente, se desarrolla una práctica que estuvo durante gran parte de la historia antigua en muchos de sus pueblos, que fue la esclavitud. Hubo seres humanos que esclavizaron a otros seres humanos. La esclavitud es una institución por la cual algunos seres humanos son considerados objetos, son considerados cosas, y por tanto tienen un dueño esos seres humanos. Y el dueño los puede vender, los puede comprar, los puede hacer trabajar en lo que quiere, incluso en algunas culturas hasta los podía castigar e incluso hasta les podía producir la muerte a los esclavos. Eran estas primeras pueblos de la antigüedad sociedades agrícolas y sociedades comerciales. Es decir, vivían de la producción del campo, de lo que cosechaban y de los animales que criaban, e intercambiaban lo que hacían. No había una gran producción industrial, no fabricaban muchas cosas, porque la producción era artesanal, había que hacerla uno por uno. No es como ahora que uno va a una tienda de ropa y uno le dice quiero una remera talle 42 color azul y le traen la remera del talle que querían. Antes, hasta la revolución industrial de la edad moderna, los seres humanos, si querían una remera, tenían que ir de alguien que le haga la remera para uno. Entonces tenía que tener una tela, le tomaba las medidas y le hacía la remera. A raíz de eso es que no había mucha producción. Era limitado. Y durante la Edad Antigua sí se produce un hecho, que fue la gran transformación de la Edad Antigua, que fue la aparición del cristianismo. Esta gran transformación empezó a cambiar de poco las costumbres y los comportamientos de las personas e hizo que se vaya humanizando. La esclavitud, como yo les mencioné recién, esta fuerza de producción, significaba que algunos seres humanos eran considerados objetos de derecho. Alguien tenía derecho sobre un ser humano. Con la finalización de la esclavitud, que fue gradual, primero se fueron transformando en siervos que tenían algunos derechos, pero no podían abandonar la tierra, y después en campesinos durante la Edad Media, aunque sobrevivió la esclavitud en algunos lugares, sobre todo de africanos. Después los europeos esclavizaron a los africanos, hasta prácticamente comienzos del siglo XIX. El esclavo era alguien que era considerado sin derechos. Eso lo vamos a ver sobre todo cuando veamos el tema del Imperio Romano, pero la mayoría de los pueblos de la antigüedad esclavizaban seres humanos. Las primeras culturas de Oriente se dieron en torno de un lugar llamado la Mesopotamia, que es una zona que está rodeada por dos ríos. Meso quiere decir en medio, y pótamus viene de agua. Por eso llamamos hipopótamo al animal que vive debajo del agua. O decimos que el agua es potable cuando se puede beber. Profe, ¿puedes repetir porque no escuché?
Mesopotamia es una tierra que está rodeada de agua, no una isla, ¿no? Porque estamos hablando de tierra continental. Hay muchas Mesopotamias en el mundo. Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, Corrientes y Misiones en la Argentina se le llama la Mesopotamia Argentina, porque está rodeada por el río Paraná y el río Uruguay. Esta es una de las Mesopotamias, podríamos decir, pero en la historia se la conoce como la Mesopotamia. Abajo a la izquierda, en el mapa, ustedes pueden ver los dos ríos que rodean una parte de tierra y que por eso se le llama la Mesopotamia, porque está rodeada de agua, entre ríos. Este territorio que aquí vemos de nuevo, rodeado por los ríos Tigris y el río Éufrates, es un territorio muy fértil, lógicamente, porque el agua hace que fertiliza la tierra y entonces es un territorio en donde crecen más vegetales con más facilidad, donde se puede sembrar y además donde los animales van a tener alimento para poder comer. Entonces es una tierra muy, muy próspera. Y por eso muchos pueblos quisieron tener esta tierra y entraron en guerras para tomar esta tierra por ser fértil. Vamos a ver, nosotros vamos a estudiar que muchos pueblos de la antigüedad instalaron las ciudades cerca de ríos. Roma está surcada por el río Tíber, Londres por el río Támesis, París por el río Sena, Buenos Aires el río de la Plata, Rosario por el río Paraná, y así podríamos mencionar, Paraná el río Paraná, Santa Fe el río Paraná, Córdoba el río Primero y el río Segundo. ¿Por qué? Porque tener un río cerca era muy importante para estas poblaciones, porque eso significaba tener agua para beber, tener fértil la tierra para poder sembrar, poder recurrir a la pesca, poder navegar y de esa manera trasladarse de un lugar a otro más fácilmente. Entonces hay muchos pueblos que se instalaban cerca de ríos. Por eso estos dos ríos que surcaban esta región de la Mesopotamia hizo de esta tierra algo muy apetecible, muy que los interesaba mucho. En esta tierra, en la Mesopotamia, se instalaron al sur los sumerios. Así se llamaba el pueblo, sumerios. Y al norte los asirios y caldeos. Aunque los caldeos después conquistaron las ciudades de los sumerios. Los sumerios no eran un reino o un imperio, sino que eran distintas ciudades-estado. Cada ciudad era como un país y tenía su propio rey. Solían ponerle murallas alrededor para que no puedan ser conquistadas por otros pueblos. Y la gente vivía dentro de la ciudad y durante el día salía afuera de la ciudad a trabajar en el campo. Los caldeos conquistaron las ciudades de Sumeria y construyeron un imperio. La Mesopotamia era fértil. De esta región de la Mesopotamia, la Biblia, el Antiguo Testamento, la parte más antigua de la Biblia, habla de cosas que pasaron en esta zona. Fíjense lo antiguo que es. Mucho antes de la venida de Cristo. Vivían estos pueblos de la agricultura y la ganadería, trabajaban en el campo y criaban animales. Y tenían que armarse, empezaron a formar guardias con armas y muros para defender ese territorio que era tan importante para ellos y para proteger el alimento y lo que habían logrado producir a lo largo de su historia. Cada uno de estos pueblos estaba gobernado por un rey, que era considerado un dios, era absoluto, no se podía discutir lo que decía el rey. A este rey lo acompañaban nobles, lo acompañaban familias que eran amigas del rey, una corte, y que lo asesoraban, que el rey aprovechaba para que hagan tareas, el rey les daba tareas, eran como funcionarios. Y también sacerdotes integraban el gobierno, porque eran pueblos muy religiosos, porque había muchas cosas que no podían explicar y entonces pensaban que eran dioses que había detrás. Por eso eran politeístas, creían en muchos dioses. Porque, por ejemplo, necesitaban que llueve, creían que había un dios de la lluvia, y había que hacer cosas para que el dios de la lluvia estuviera contento y mande lluvias. Si había una enfermedad, creían que había un dios de la salud y había que hacer cosas para que esté contento el dios de la salud y termine con la enfermedad.
Si faltaba alimento, creían que había un dios o una diosa, lógicamente, de la agricultura. Y entonces había que hacer cosas para tenerlos contentos. Y por eso eran politeístas, creían en muchos dioses. Y había sacerdotes que eran los que ellos creían, estos pueblos, que sabían lo que los dioses querían, lo que los ponían contentos, y se ocupaban de organizar. ¿Cómo los tenían contentos a los dioses? Y a veces se reunían y hacían cantos y danzas en honor a los dioses, les hacían estatuas o grabados, les rezaban y a veces le entregaban a los dioses algo de lo que los pueblos habían producido. Por ejemplo, si habían logrado una buena cosecha, una parte de la cosecha la ponían en un altar y le prendían fuego para ofrendársela a los dioses. O algún animal que habían criado para comer, en lugar de comerlo, lo sacrificaban, lo mataban y se lo entregaban a los dioses en un altar. Aquí nosotros vemos algunos templos de la antigua Mesopotamia que se llamaban sigurat. El de arriba a la izquierda es una foto, existe en la Mesopotamia. En estos templos es donde los sacerdotes, rodeados por el pueblo, primero por el rey y los nobles, realizaban estos cultos a los dioses para tenerlos a los dioses contentos y que de esa manera hagan cosas favorables a los seres humanos. Dentro de los pueblos de la Mesopotamia, el más antiguo fue el de los sumerios. Se instalaron alrededor del año 4000 a.C. y fueron los que inventaron la escritura, aunque en el año 2500 fueron conquistados por otros pueblos y terminó la civilización de los sumerios. Los sumerios formaban ciudades-estados fortificadas. Eran ciudades que eran como si fuera un país, la ciudad, y estaba rodeada de murallas. Profesor, me tengo que ir un momento, ya vengo. Tenía su propio rey. Era como si fuera un país cada ciudad, y a veces entraban en guerra unas con otras. Algunas ciudades-estado famosas fueron la ciudad de Uruk, la ciudad de Lagash y la ciudad de Nippur. Esto, por ejemplo, en el Museo Británico de Londres se conserva, se cree que es el juego de mesa más antiguo del mundo. Se cree que había que mover fichas para llegar a la otra punta, las reglas no están muy claras. Y esto era de los sumerios. Se encontró esto en una excavación y se le hizo el análisis del carbono 14 y vio que daba de la época de los sumerios. Esto es una reconstrucción de cómo habría sido la ciudad-estado de Ur. Toda la gente vivía adentro y estaba rodeado de una muralla. Y tenía un sigurat, un templo, en el medio. Profe, ¿y todo eso también no es agua, todo lo que está alrededor?